vamos a ver qué sucede con todos esos compuestos químicos, o bueno, tratar de definir o de hipotetizar qué puede suceder con esos compuestos químicos que se produjeron durante la fermentación. La fermentación, nos dice la doctora Ann, se caracteriza, ¿verdad?, por la producción de una gran cantidad de compuestos, aparte del etanol. Vamos a hablar de otros compuestos que se generan simultáneamente y también quiero referirme, ¿verdad? La destilación viene a ser pues una especie de proceso de separación de los compuestos que se generaron desde la misma materia prima, el cocimiento, la molienda, el cocimiento, etcétera. Para esto, el material que vamos a ver rápidamente, unas generalidades, algunas técnicas de destilación que se utilizan, son dos, los señores que están, los compañeros que están en el tequila, saben que mayoritariamente son dos técnicas de destilación, algo sobre los equipos, el proceso y algunas conclusiones. Bien, ya creo que esto lo vamos a pasar rápidamente. Se va a ver que a nivel nacional hay dos denominaciones de origen para bebidas destiladas de agave, tequila y mezcal. Hay que decirlo también comparativamente porque por ahí yo veía en un periódico, decía, el mezcal está alcanzando al tequila. Entonces me llamó la atención cuando uno ve las estadísticas, el tequila, si ustedes se dan cuenta, no sé en qué lo está alcanzando, era nada más es una mera observación. La producción anual del tequila, el pico que ha tenido más o menos en el 2008 es alrededor de 312 millones de litros total a nivel anual nacional, en todos los estados, todas las empresas, etcétera. Es lo que nos dice la estadística. Tenemos también en cuanto a la importancia social, pues alrededor de 30,000 empleos en campo y en la parte industrial. Para el gobierno obviamente significa también una importante entrada de divisas que se estima más o menos en 3,000 millones de pesos. Para mezcal, la estadística, por lo menos la que pude encontrar así más reciente, nos dice que son alrededor de 2 millones de litros anuales. Tal vez puede ser más. ¿Por qué? Por la falta de captura de la información, la falta de conocimiento de lo que se produce en los pueblitos de Oaxaca, los de Guerrero, San Luis Potosí. Y en los últimos años sabemos también, ¿verdad?, que la denominación de origen del mezcal ya está en algunos municipios de Guanajuato y Michoacán. También se menciona un impacto importante en la parte social, ya que se señalan alrededor de 29,000 personas alrededor de la industria. Aunque hay que señalarlo, pues la producción de mezcal es una parte del tiempo nada más, porque mucho del volumen que se produce del mezcal es solamente una parte del año, vamos a decir pues ¿qué será? ¿Te acuerdas de octubre, noviembre, cuando terminan las aguas a cuando cuando van a empezar las aguas, ¿no? Esa ventana de no lluvias es cuando se aprovecha, ¿verdad?, para la producción de mezcal. Aunque sí hay que mencionarlo, ya se está logrando una mayor valorización de esta bebida y ya hay exportaciones a muchos países, afortunadamente. Ya se está reconociendo más a nivel nacional y también a nivel internacional. Bien, la producción de tequila está regida por una norma oficial, la 006, en donde se menciona, ¿verdad?, los tipos, las categorías de tequila y los tipos. Sabemos que son dos categorías: categoría 100% agave y categoría tequila, la cual debe contener en su proceso de producción mínimo 51% de azúcares fermentables provenientes del agave.
En el mezcal se menciona específicamente que es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación. Fíjense, aquí ya aparece la palabra, eso no aparecía en la norma del tequila, la palabra rectificación. Esto lo vamos a ver, me parece muy importante señalarlo porque en campo, inclusive a estas alturas, esto de la rectificación en los palenques, tabernas o vinatas, todavía el concepto de rectificación no es tan conocido y sencillamente puede ser que no se emplee. Ok, estos numeritos son muy importantes. Hay que señalar, estos son los compuestos mayoritarios regidos por las dos normas. La mayor cantidad de compuestos mayoritarios los regula la norma 06 en el tequila y no es el caso de la norma para mezcal, que no contempla alguna especificación para acetaldehído ni acetato de etilo, perdón, tampoco furfural. Y también hay que recordar que la norma madre de las bebidas a nivel nacional pues es la de salubridad, la 142, donde en ocasiones si tenemos alguna duda acudimos a verificar o a salir de esa duda en esa norma de salubridad, de salud. Ok, aquí también es importante mencionar lo siguiente. Hay diferencias sustantivas, por ejemplo, en el tequila no se mide la acidez expresada como ácido acético, algo que ya nos mencionaba también la doctora Ann, por el tipo de fermentación que hay en el mezcal, los tiempos de fermentación, etcétera, sí es un parámetro importante en la producción, en la medición de la calidad de un mezcal. Usualmente por el tipo de proceso de fermentación, es difícil que nosotros encontremos la acidez que encontramos en un mezcal, en un tequila. Bien, hay que decirlo así muy claramente, ¿verdad? A nivel internacional, tequila y mezcal ya están en las grandes ligas. Podemos decir que ahorita el tequila, pues en mayor volumen, obviamente, cae dentro de esa familia de bebidas espirituosas, como son el ron, el whisky, el coñac, cuyo carácter sensorial y toda la parte de los componentes químicos, pues de verdad se deben a una serie de etapas previas y también hay que decirlo, debe haber alguna diferenciación basada en la materia prima. Como dice por ahí una novela, esto de las bebidas destiladas es la feria de los aromas y de los sabores. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una cantidad importante de compuestos mayoritarios, como ya vimos enseguida, hace unos segundos cuando vimos los compuestos regulados, hay una gran cantidad de compuestos que no son medidos de ordinario en la producción de las bebidas. Me refiero a los compuestos congéneres, los compuestos que se producen a través de todos los procesos, todas las etapas de producción, de transformación en todas las bebidas. Entonces, es muy importante señalar una bebida destilada, ya como la tenemos en la copa, en el vaso, pues es algo, vamos a decir, químicamente es algo muy complejo. Muy complejo, ¿por qué? Porque tenemos una serie de familias, de grupos químicos, como pueden ver ustedes, simplemente los alcoholes, la cantidad de alcoholes que encontramos en el mezcal, en el tequila, de ésteres, etcétera. Pues yo recuerdo el trabajo de estos dos norteamericanos, Ben y Pepper, en el 95, 96, reportan alrededor de 170 compuestos químicos, aunado a los que se han hecho en otros trabajos de investigación,
Si mal no recuerdo, ahorita la suma total nos daría alrededor de 270 compuestos químicos que se han identificado, por lo menos en el tequila. Entonces, esto visto desde el punto de vista químico, pues es algo muy complejo, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que tiene que, ese es el reto, esto es lo bonito de la destilación, ¿qué va a hacer para separar esos compuestos de interés y si se puede dejar por un lado los que no nos interesan? Bueno, así vamos a empezar por el ABC. ¿Cuál es el propósito de la destilación? Bueno, la doctora Ann ya nos dejó el mosto fermentado que tiene una cantidad importante de materiales que queremos deshacernos de él. Entre ellos podemos encontrar los azúcares que no se fermentaron, la fibrilla, las sales minerales, las mismas restos de levaduras, ¿verdad? Y también sabemos que la cantidad de alcohol en el mosto fermentado, pues todavía no es significativa, es alrededor de 5 o 6% si hablamos en volúmenes. Entonces, tenemos que buscar la manera de incrementar ese grado alcohólico y también, por supuesto, tenemos que remover lo que no nos interese, los compuestos que nos estorben, por así decirlo. Y dar preferencia a los que sí nos interesen, a los que no, me interesa que mi producto tenga de forma característica. Ok. Desde el punto de vista, así vamos a decir, de la ingeniería, la parte fenomenológica, tenemos que mencionar lo siguiente. Necesitamos por lo menos 3 condiciones para que haya destilación. Estamos partiendo de una fase líquida, que es el mosto fermentado, y necesitamos energía para pasarlo, para ponerlo en ebullición y crear una nueva fase. Entonces vamos a tener 2 fases, líquido y vapor. Se va a llevar a cabo una transferencia de materia, sabemos, decía yo, de una cantidad importante de compuestos químicos, entonces tiene que haber esa transferencia de materia y una separación de la fase. Esto es más fácil visualizarlo en el clásico alambique tradicional. Se crea una fase, hay transferencia de masa y hay separación de la fase, que resulta posteriormente en forma líquida, una vez que se condensó el vapor generado, ¿verdad? Ok. Yo creo que vamos acelerando un poquillo porque estamos recortados por el tiempo. Muchas de las cosas que uno se pregunta o que nos hemos topado en las fábricas, en las empresas, bueno, ¿de qué depende de que haya mucho acetato de etilo? ¿De qué depende de que haya muchos terpenos en mi producto? ¿Por qué en ocasiones salen muchos alcoholes superiores? Bueno, independientemente de que puede ser que haya un cambio de materia prima, que yo lo descontaría en este momento, pero si nos vamos a la destilación, hablaríamos de algunos factores, entre ellos puedo mencionar los 3 un tanto más importantes, vamos a decir. Debe haber, para empezar, para realizarse la destilación de esos compuestos, una volatilidad relativa. Sabemos que los 2 compuestos que dominan en una destilación son agua y etanol. Entonces, hay una volatilidad de los compuestos con relación al etanol y al agua. Esto me va a marcar un comportamiento a través de la destilación. También es importante señalar un perfil que se puede llevar a cabo en la destilación. Estoy hablando de la destilación tradicional o diferencial en alambique, porque yo puedo tener, vamos a decir, un mismo tiempo de destilación, pero puedo tener un perfil alcohólico diferente, y esto va a hacer que mis compuestos congéneres se comporten de manera diferente a través de la destilación. La destilación tradicional en alambique para mí es un tanto así como
subvalorada porque simplemente pues se carga el alambique, se le pone fuego, vapor, energía, se separan los cortes, vamos a ver ahorita, y ya está. Pero es más que eso en realidad. Desde el punto de vista físico-químico y termodinámico hay más complejidad. Bueno, encontramos en la industria del tequila y del mezcal dos técnicas principales. La técnica que muchos de ustedes ya vieron en sus prácticas, yo creo en la secundaria, en la prepa, la técnica llamada destilación tradicional o diferencial. ¿Qué características tiene esta técnica? Vamos a ver. Bueno, es por lotes, no tiene dispositivos de separación, lo que se hace en la práctica es generar un vapor en el hervidor, vamos a decir, en el hervidor del alambique, en este caso tenemos el de laboratorio, ¿verdad? Se produce una fase de vapor que va a tener esta trayectoria, se condensa en este punto y vamos a recibir finalmente el destilado, sea en la primera o segunda etapa de la destilación. Otras características de este tipo de destilación, bueno, es ineficiente, ¿por qué? Porque tiene pérdidas, es de parar y arrancar, enfriar el equipo, calentarlo, y también tiene una baja capacidad de separación o de partición de los compuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce la mezcla de vapor y sencillamente no hay en la trayectoria hacia el condensador algún compuesto de separación. En cuanto a la segunda técnica más utilizada en la industria del tequila particularmente, hay que decirlo, en el campo del mezcal, la técnica que domina pues, es la técnica de destilación diferencial. En el 98% de las instalaciones, ¿no? Ok, ¿cuál es la diferencia? Me va a permitir procesar grandes volúmenes, tiene dispositivos de separación, puede tener múltiples etapas de separación, además de esos dispositivos de diferente tipo o diseño, es muy eficiente energéticamente, la productividad en cuanto a periodos de tiempo es alta, tiene una gran capacidad de separación en la partición de compuestos y me puede permitir, lo que no hace el alambique, me puede permitir homogeneizar productos hasta cierto punto. Yo puedo tener, por ejemplo, un mosto que se me haya pasado 3, 4 días o que yo lo haya dejado por necesidad del proceso, una vez que cayó la fermentación lo puedo dejar, vamos a decir, 48 horas, se puede acidificar o lo que sea, y tengo más probabilidad de rescatarlo, o si se me pasó 10 días, el tiempo que haya sido, tengo más posibilidad de rescatar ese lote con una columna de destilación que con un alambique. Un alambique está muy limitado en cuanto a sus recursos, ¿verdad? Bien, estos son los clásicos alambiques. ¿En qué consiste? Bueno, un hervidor, el suministro de calor, una parte de otro punto de transferencia de calor, la condensación. En la columna tenemos pues la alimentación en un punto. Si yo estoy hablando de una columna que haga enriquecimiento de la parte más volátil y agotamiento, ¿verdad? En cuanto a los alambiques mezcaleros, pues lo que hemos encontrado en nuestros andares en los diferentes estados de la República, se pueden decir que encontramos procesos artesanales, tradicionales y procesos un tanto avanzados que se parecen un poco, aunque todavía el estado tecnológico no llega a parecerse en las vinatas mezcaleras a las fábricas de tequila convencionales. A su vez, esto, opina mucha gente, es lo que le da la personalidad al mezcal, ¿verdad? Esta forma de hacer el mezcal.
Bueno, aquí tenemos unas fotos que ya habían ustedes visto. Es muy importante señalar también aquí están viendo ya desde aquí las fotos anteriores de la doctora, el material de construcción principalmente es cobre en los alambiques mezcaleros. Y en cuanto al proceso de destilación, en el tequila vamos a tener usualmente dos etapas, la primera llamada agotamiento y la segunda rectificación. En la primera obtengo un destilado que llamamos ordinario, al cual someto a un enriquecimiento de la parte alcohólica para llegar desde un 25 aproximadamente grado alcohólico hasta un 55-60% de grado alcohólico. Hay que recordar también, ¿verdad?, que vamos a hacer lo que le llamamos aquí los cortes de cabezas y colas. Cada volumen de cabezas y colas tiene compuestos característicos. ¿A qué se debe la presencia de estos compuestos característicos? A varios factores que tienen que ver con su naturaleza química. Por ejemplo, podemos hablar de que en las cabezas vamos a encontrar alcoholes superiores, acetato de etilo y acetaldehído principalmente. ¿Por qué ahí? Porque en esas condiciones su afinidad por el etanol, que es en el momento en que el alcohol tiene la mayor concentración en el alambique, hay más afinidad química, entonces los alcoholes superiores tienen de por sí también una solubilidad más alta en etanol que en agua, entonces, bueno, se conjuntan ciertas condiciones y los alcoholes superiores pues se van en las cabezas, ¿verdad? Lo contrario sucede con otro de los enemigos también de los destiladores, ¿verdad? El metanol, que es uno de los cocos, ¿no? A través de la época del año puede ser que aparezcan los alcoholes superiores en mayor cantidad o el metanol en mayor cantidad. El metanol, por su naturaleza química y por los enlaces químicos que hace usualmente, es más afín al agua, por eso sale en la parte final de la destilación tradicional o está presente donde hay más agua. Ok, aquí les decía yo, ¿verdad?, que una columna puede ser utilizada. Actualmente en la industria tequilera hay columnas que pueden tener dispositivos de separación o platos de hasta 78, 80, hay columnas de 20 platos, columnas de 46 platos, etcétera. Si lo comparamos con el alambique tradicional, el alambique viene a ser una especie de un solo plato en lote, pero una columna son muchos platos en continuo. Entonces, de aquí que cada equipo me va a producir, cada técnica de destilación me va a producir productos muy diferentes. Por ahí dicen los técnicos del tequila, la columna va a producir productos más neutros, refiriéndose a que vamos a obtener destilados con menos componentes químicos que los obtenidos con alambique. Todo depende de qué plato lo saquemos, hay que decirlo. Lo que sí les puedo mencionar, la columna tiene una serie de recursos que definitivamente no los tiene el alambique. Entonces hay que decirlo, puede hacerse una serie de esquemas, por ejemplo, hacer una primera destilación, un destrozamiento para obtener un ordinario de 25 grados en columna, y eso que me va a permitir grandes ahorros de energía, tiempo y mayor recuperación de etanol de las vinazas. Por ese lado tiene esas ventajas. Ok. Bueno, esto es lo que yo les decía en cuanto a la aparición de los compuestos en cabezas y colas. Esto es una cinética que se hizo a través de la destilación en la corriente, en el chorrito que estaba cayendo de destiladores industriales. Y también hay una
Yo recuerdo cuando empecé a ver esto de la destilación hace alrededor de 18, 20 años que todavía en el tequila había alambiques y columnas de cobre. Al paso del tiempo el cobre fue sustituido por el acero inoxidable, a tal grado que algunas empresas prácticamente eliminaron el cobre, pero tuvieron que reincorporar algunas partes fabricadas en cobre. ¿Cuál es la razón? La razón está en que el mosto fermentado contiene algunos compuestos azufrados que son inhibidos por la presencia de cobre como catalizador y pasan a una forma inactiva odoríficamente. ¿Sí? Bueno, hemos hecho también algunas comparaciones en los compuestos obtenidos, en la cantidad de compuestos obtenidos en columna y en alambique. En cuanto a compuestos mayoritarios, no podríamos apreciar una diferencia significativa, más bien esa se da en los compuestos minoritarios. Y también un factor muy importante, si hablamos de la parte termodinámica, es el llamado coeficiente de actividad. Si nosotros estudiamos o tenemos tiempo de hacer muchas cositas en el laboratorio, que usualmente no hay tiempo, ¿verdad? Ese coeficiente de actividad para algunos compuestos es más alto en cierta concentración de etanol. Por ejemplo, si pudiéramos ver aquí el coeficiente de actividad del acetato de etilo, es mucho mayor que cualquier otro de los compuestos como el alcohol isoamílico, metanol y acetaldehído. Entonces, a una concentración de etanol de 35%, en este caso, el etilacetato podemos decir que va a tener la tendencia de escapar. Es lo que podríamos así interpretar. Es más inquieto químicamente en esas condiciones el etilacetato, el acetato de etilo, perdón. Bueno, para concluir, podríamos decir lo siguiente: la destilación me va a permitir ya sea conservar mi perfil sensorial y químico, cumplir lo de la norma, me va a permitir ser productivo en cuanto a consumo, costo de producción, y también obviamente me va a permitir darle un carácter sensorial, o también puedo darle al traste aquel mosto tan bonito que dejó ya hecho la doctora Ann. No sé si hay alguna pregunta por mi parte.